En los últimos días, Puerto Rico ha quedado conmovido con el caso de Miguel González Varela, el padre que dio muerte al agresor de su hija. Pero hay mucha incertidumbre. ¿Fue esto legítima defensa? ¿Fue venganza? ¿Es un asesinato en primer grado? ¿O es un asesinato atenuado? ¿Debe verse con un jurado o con un tribunal de derecho? Todo eso y más lo discutimos aquí, en esta clase de Derecho Penal 101. Hoy es 8 de julio y esto es Escucha Lugaro. Saludos y bienvenidos a Escucha a Lugaro, el espacio digital donde todos los días ustedes llegan a buscar la información que necesitan para mantenerse al día, el análisis más completo, investigaciones, clases como esta que vamos a recibir en el día de hoy, pero sobre todo herramientas para combatir la desinformación que hay allá afuera. Nos consiguen diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Siempre les exhorto a que pasen por allí, se suscriban, le den like, comenten. Hoy es un gran día para hacerlo porque vamos a mostrar unas gráficas donde vamos a estar explicando todas estas cosas. También nos pueden conseguir en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en las mías personales en las mismas 3 plataformas. Aprovecho y les recuerdo que hay unas cuentas falsas en TikTok haciéndose pasar por esta que está aquí. Si no dice Alexandra Lugaro, no es mi cuenta. Si tiene un guión, si tiene un punto, cualquier cosita adicional, esa no es mi cuenta. Yo no ando preguntándole a usted cómo estás en el inbox. No ando pidiéndoles que inviertan en criptomonedas o en estas inversiones mágicas que les prometen ser millonarios mañana. Así es que ya saben, todo eso es falso, no caiga. Muchos me están escribiendo. Yo a veces ni les contesto porque digo, ¿cómo va a ser que la gente pueda creer que esto es cierto? Pero como sé que hay algunos que lo han creído, quiero hacer la salvedad. Bueno, vamos al mambo, que hay mucho que explicar. Durante los pasados días, el país se ha conmovido desde el 4 de julio, en horas de la noche, cuando el señor Miguel González Varela, ese que ven ahí en la foto, un hombre de 60 años, dio muerte al presunto agresor de su hija. Durante los pasados días hemos visto diferentes reseñas de lo ocurrido allí y el país se ha dividido. De hecho, pudimos ver las expresiones que hizo don Miguel justo luego de ser arrestado por los efectivos de la Policía de Puerto Rico. Quisiera que podamos escucharla. ¿Qué desea expresar? Nada, todo por mi hija y ya, Lo hizo por su hija. todo por mi hija y un padre la haría igual. ¿Qué pasó con su hija? Lo lamento en ver lo que pasó. ¿Qué pasó con su hija, Miguel Ángel? No, ¿Qué fue lo que pasó? unos problemas y así. ¿Usted la defendió? Sí, señor. La información que tenemos hasta ahora es que la hija de Miguel González había sido parte de un patrón de maltrato como víctima de violencia de género que llevaba varios incidentes con esta pareja, de los cuales don Miguel tenía conocimiento, según lo que se ha alegado por otros miembros de la familia. Luego de este incidente, lo que se alega es que la joven fue transportada al hospital. La señora madre se comunica con el señor González, le deja saber lo que le pasó a su hija, y el señor González se transporta hasta el residencial Manuel Seno Gandía, donde da muerte al agresor de su hija, utilizando un arma de fuego para la cual tenía licencia. Esos son los detalles que tenemos hasta ahora. Evidentemente, la Fiscalía ha radicado cargos contra don Miguel y Puerto Rico se ha desbordado en una reflexión sobre el proceso, pero más allá de una reflexión ha sido una división de lo que son opiniones sobre si esto debe hacerse, sobre si una persona debe tomar la justicia en sus manos, sobre si esto responde a nuestra desesperanza con el sistema, que pensamos que simplemente, mira, van a fallarnos una vez más, esta muchacha se va a convertir en otra estadística, así es que no queda más remedio que darle, ¿verdad?, muerte a este agresor. Y dentro de este proceso también hay tanta y tanta desinformación allá afuera sobre lo que son elementos de legítima defensa, sobre lo que constituye o no un asesinato, sobre lo que tiene que probar o no la fiscalía en este caso. Y yo creo que es bien importante que utilicemos esto como oportunidad, no solamente para la reflexión, que voy a hablar sobre el caso al final puntualmente, pero también para educarnos sobre los distintos elementos de estos delitos, cómo funciona una legítima defensa, cuándo es aplicable y cuándo no, para que entonces podamos hablar con propiedad durante el proceso, sepamos a lo que se expone don Miguel y también tengamos una reflexión sobre el asunto y nuestro sistema de justicia. Así es que mi exhortación es, miren, saquen la libreta, que hoy comienza la clasecita. Y va a ser, miren, va a ser bastante fácil. Usted nunca va a haber aprendido derecho penal de una forma tan divertida y tan bien explicada, porque yo me voy a comprometer a que usted salga de aquí entendiendo todo esto. Vamos a comenzar
con lo que ha sido, yo creo que lo más difundido en redes, y es que la gente habla de que esto fue una legítima defensa, y hablan de esto, contraponen, defensa o venganza, y hablamos de la legítima defensa, y yo quiero que ustedes entiendan que la legítima defensa está en nuestro Código Penal como una causa de exclusión de responsabilidad penal. ¿Qué es una causa de exclusión de responsabilidad penal? Pues mira, usted comete un delito, pero el sistema, el Estado, entiende que hay una causa por la cual usted no debe ser encontrado culpable porque hay algo que de alguna manera lo excusa de la conducta en la que usted incurrió. Una de esas causas de exclusión de responsabilidad penal lo es la legítima defensa. Pero la legítima defensa está bien desglosada, tiene unos requisitos bien particulares. Y para que se pueda dar y se pueda probar, le toca probarlo a la persona acusada de delito. No es el Ministerio Público el fiscal que va a probar la legítima defensa, es usted. Porque de lo contrario, usted lo radican por un asesinato. Y usted dice, no, yo maté, pero yo tengo una causa que me está excusando. Y usted le toca el peso de la prueba de probar que usted cumple con todos los elementos de esa causa. Vamos al artículo 25 del Código Penal, que establece precisamente cuáles son esos requisitos. Legítima defensa. No incurre en responsabilidad penal quien defiende su persona, su morada, es decir, su hogar, sus bienes o derechos, o la persona, morada, bienes o derechos de otros, o sea, de un tercero. La legítima defensa no es solamente para usted puede aplicarla a un tercero. En circunstancias que hicieran creer que razonablemente, ¿verdad?, que se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación del que ejerce la defensa y que no se inflija más daño que el necesario para repeler o evitar el daño. Ok, ahí ustedes tienen cuáles, ¿verdad? Según el Código Penal le desgloso esos requisitos, pero yo ahora se los voy a explicar uno por uno y le voy a desglosar lo que han dicho, lo que se llaman los precedentes judiciales. ¿Por qué? Porque esta es la ley. Y la ley te establece los requisitos. Pero cuando vamos a los diferentes casos que se han visto ante los tribunales, esos casos lo que hacen es hacer más específico cada uno de estos requisitos para que los podamos entender e interpretar mejor. Así que vamos entonces a esta tablita que yo les preparé aquí, donde tienen los elementos de la legítima defensa. Lo primero que se está diciendo es creencia razonable de daño inminente. Ok, vamos entonces a lo que es la creencia de ese daño inminente. Pues miren, ¿por qué la creencia razonable? Porque no es ni el de la persona más valiente, el bravo de barrio, para encima, esos tipos tienen 9 pistolas, no importa, ni tampoco la del más cobarde, que ve a alguien que le dice, mira, que estoy mamado, y me dijeron mamado, y se pone esquina. No. Aquí estamos hablando de una persona razonable, o sea, que tiene que ser entre medio del más cobarde y el más valiente. Que una persona razonable, puesta en la misma situación de ese individuo, pueda creer que en efecto su integridad física o su vida están en peligro, o la integridad física o la vida de un tercero está en peligro. Y tiene que ser, mírenlo bien, inminente. Quiere decir, yo estoy aquí, Alfredito viene un tipo a meterle combate en la cabeza. Pues mira, está pasando frente a mí. Yo sé que la consecuencia probable de un batazo en la cabeza es que lo maten. Así que yo me puedo meter a defender a Fredito al momento porque sé que esto es inminente, está pasando ahora y que en efecto yo como una persona razonable puedo pensar que la consecuencia probable de ese acto es la muerte. Así que ahí se cumple con ese requisito. Y esto es bien importante particularmente en este caso porque lo que van a determinar para una legítima defensa es cuando don Miguel González se transporta a residencial Manuel Seno Gandía, ¿era inminente el daño? ¿No? Ya la muchacha estaba en el hospital, estaba siendo atendida, podía en ese momento llamar a la policía, o sea que ya no había una protección inminente que llevar a cabo en ese momento. Si hubiese sido frente a don Miguel, que están agrediendo a la chica, pues entonces don Miguel puede interceder a defender porque el daño está ocurriendo de forma presencial. Segundo requisito, necesidad racional del medio empleado. ¿Qué significa esto? Pues miren, tiene que haber una necesidad entre el vehículo que usted está usando para dar muerte o para repeler el daño y lo que tiene el otro individuo. Por ejemplo, si vienen con un lápiz, puyú, a apoyarlo usted no puede venir con una pistola y darle un tiro al que vino a atacarlo con un lápiz. Tiene que haber una necesidad racional de por qué usted está utilizando el medio que usted tenga. Por ejemplo, si vienen con un bate, también se mide, ¿verdad? El tribunal va a hacer caso a caso, ver las circunstancias. Por ejemplo, quizás si viene un hombre grandote con un bate, pues no se justifica que otro venga con una pistola
porque quizás el otro hombre grande le puede meter los puños. Pero yo que soy chiquitita, yo viene un tipo con un bate, yo le puedo entrar a balazo, porque la verdad es que probablemente el tipo con el bate me va a hacer canto. Así es que ahí, en efecto, la necesidad del medio que se utilice va a depender de las circunstancias, de quiénes son las personas, cuál es la situación. Y claro, en esto los tribunales han sido bastante flexibles y dicen, mira, el tiempo de reacción que tiene un individuo es tan poco que tampoco podemos juzgar cómo una persona reacciona al momento de una intervención como esta. Tampoco vamos a ser tan rígidos, decir, diantre, pudo haber ido a la sala a buscar un palo en vez de darle 3 tiros. ¿Sabes? Vamos a juzgar que la persona está en medio de una situación compleja, una situación ¿verdad? Que crea unas animosidades y que tiene que actuar rápido. Pero tiene que haber una proporcionalidad entre el medio que se utiliza. Además que, ¿verdad? El medio que se utiliza tiene que también ser proporcional a lo que usted va a defender. Por darle un ejemplo, usted ve a alguien que le está rompiendo el cristal de su carro para robarle el radio. Pues miren, no se justifica que para la pérdida de propiedad usted mate a una persona. Yo lo vi que me iba a robar el radio del carro, le metí 3 tiros. No, porque no había una necesidad proporcional del medio que empleaste contra el daño que iba a ejercer esa persona, que era robarse un radio, versus quitarle la vida. Vamos al otro requisito. El otro requisito es falta de provocación. Es importante esto porque, no, por ejemplo, usted no puede ir a la placita, empezar a pelear con alguien, buscarse usted una pelea, y cuando la persona usted vea que viene para encima, a darle más duro, usted coger y matarlo y decir, no, fue legítima defensa. O sea, aquí la falta de provocación es un elemento que no puede haber habido una provocación para que entonces se pueda activar esta legítima defensa. Y el último, que muchas veces uno es bien importante en que se caigan las legítimas defensas, es que no se puede hacer más daño que el necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que hacer el daño justo para usted poder proteger su integridad física o su vida. Quiere decir, vino la persona, lo va a matar, pues usted le dio un tiro y la persona está en el piso tirada. Usted no puede ir allí después a vaciarle el peine encima y borrarle la cara, porque usted automáticamente perdió su legítima defensa. No había necesidad de usted vaciarle el peine en la cara a la persona para usted poderse defender. Es lo justo para repeler el daño. Así que ahí tú tienes los elementos de una legítima defensa. Vamos a este caso. En este caso, mirando la legítima defensa particularmente, vamos a mirar si se dan estos elementos. Míramelo a la tablita de legítima defensa un momentito. Quiero saber, para que la gente vea si se da o no la legítima defensa. A la tabla donde está la gráfica de la verde. Mírenla ahí. Creencia razonable de un daño inminente. Pues mire, don Miguel, como les dije, él se tuvo que transportar y ahí está el problema de invocar una legítima defensa para don Miguel. Es que al él tenerse que transportar, automáticamente no puede reclamar que era un daño inminente el que estaba protegiendo. Si esto hubiese sido con él de frente, pues miren, la necesidad racional del medio empleado, quizás él pudo haber abogado que este muchacho era tan fuerte que requería una pistola, pero también, como dije, si el muchacho está a los puños, va en coche, una legítima defensa con una pistola versus puños. Y la falta de proporcionalidad, pues mira, si le metías un tiro en la rodilla y ya lo podías inmovilizar, pues quizás entonces el tribunal iba a decir, mira, habían otros mecanismos. Así que, miren, sin duda alguna, aquí no hay una legítima defensa configurada con los datos que tenemos al día de hoy, que nos dicen que don Miguel se tuvo que transportar a asesinar a este individuo en el residencial Manuel Seno Gandía. Así que quienes hablan de la legítima defensa tienen que entender que estos son los requisitos que un tribunal tiene que aplicar para ver si existe o no. Vamos entonces a las diferentes radicaciones, porque aquí se ha radicado por un asesinato en primer grado. Hay quienes han dicho, no, esto debería ser un asesinato atenuado. Vamos a ver cómo se dividen. Primero, ¿qué es un asesinato según nuestro Código Penal? El artículo 92 del Código Penal nos dice lo que es un asesinato, que es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Aquí hay dos elementos. Está el elemento de a quién se da muerte. Tiene que ser a un ser humano para que constituya un asesinato. Si usted mata un oso, eso no es un asesinato. Usted mata una paloma, eso no es un asesinato, porque un elemento es que sea a un ser humano. Y lo otro le da el estado mental. ¿Qué usted tiene que tener en su cabeza para que se constituya un asesinato? Pues usted tiene que hacerlo a propósito, con conocimiento o temerariamente. Quiere decir que si yo voy por ahí y mato sin querer a una persona por negligencia, no se constituye un asesinato porque no tenía el estado mental de que quería matarlo. Así que ya usted sabe los estados mentales que se requieren y a la persona que se requiere. Ahora vamos a los tipos de asesinato. Empecemos por el primer grado. Asesinato en primer grado, según el código, es todo asesinato perpetrado por medio de veneno,
acecho, o sea, perseguir, llegar hasta el lugar, tortura, estrangulamiento, sofocación o asfixia posicional, o a propósito o con conocimiento. ¿Qué le dice ese artículo? Le da los medios, la forma en que usted comete el asesinato es la que va a determinar el tipo de asesinato. Le está diciendo si es veneno, si es acecho, o sea, fuiste, te trasladaste al lugar a buscar la persona, tortura, asfixia, sofocación, pues entonces eso es un asesinato en primer grado. Te da el medio y te da el estado mental. Tiene que ser a propósito o con conocimiento. Vamos entonces al asesinato atenuado. El asesinato atenuado nos dice que es toda muerte causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, que se produce como consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o excusa razonable o súbita pendencia. Esto será sancionado con pena de reclusión de 15 años. Ok, les voy a hacer entonces lo que hice con la legítima defensa. Vamos a hacer una tablita, vamos a dividir asesinato en primer grado y asesinato atenuado para que veamos las diferencias y las podamos aplicar al caso de Don Miguel. Vamos entonces a la tabla. Tienen en primer grado. Tienen que en primer grado la muerte es causada a propósito o con conocimiento, mientras que en el atenuado puede ser a propósito, con conocimiento o temerariamente. Estos estados mentales están ya definidos también en el Código Penal, así que vamos a ir a ellos para que entendamos si aquí fue a propósito, con conocimiento o temerariamente. Búscame los estados subjetivos. Ahí están, miren, los elementos subjetivos del delito. A propósito es con relación a un resultado, sería una persona que actúa a propósito cuando su objetivo consciente es la producción de dicho resultado, que mi objetivo es ir y matar a esa persona, pues a propósito. Con relación a una circunstancia, una persona actúa a propósito cuando la persona cree que la circunstancia existe. Don Miguel estaba bajo una circunstancia donde entendía que lo que él iba a hacer iba a causar la muerte de este joven. Estos son los elementos de a propósito. Y quiero que los distingan con conocimiento, porque miren lo que dice con conocimiento. Una persona actúa con conocimiento cuando está consciente de que la producción del resultado es una consecuencia prácticamente segura de su conducta. Miren, les voy a dar un caso, yo creo que se llama Pueblo versus Colón Soto, y para que explicarles de con conocimiento. Esto ocurrió, esto es un caso que existe. Están estos dos tipos borrachos en una barra, uno tiene una gorra, el otro le dice que no me tumbes la gorra de un disparo, el otro, que sí que te la tumbo, dale, que no me la tumba. Imagínense, huevo de borracho al fin. Entonces se pone la gorra y el amigo le dice, dale, métele, y le dispara y mata al individuo de la gorra. ¿Qué pasa? El tribunal dice, evidentemente su amigo borracho no lo quería matar, no era su intención matarlo, pero el tribunal le atribuye esto con conocimiento diciéndole, tú sabías que la consecuencia probable de tratar de tumbarle a una persona la gorra de un disparo es matarlo. Así es que te vamos a atribuir un nivel mayor de delito porque la consecuencia probable de tus actos es la siguiente. Así que no necesariamente es que tú tengas la intención de hacerlo. Si tú haces una cosa cuya consecuencia probable es un objetivo, también te vamos a encausar por esa cosa. Y pues temerariamente es cuando una persona actúa temerariamente cuando está consciente de que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado o la circunstancia prohibida por ley. Yo no quiero matar a nadie, no quiero hacer algo que la consecuencia probable, pero espérate, me fui en contra del tránsito por toda la avenida central. Pues la consecuencia probable de mis actos por el riesgo que yo estoy asumiendo tan alto es que voy a matar a alguien. Así que ahí ustedes tienen los diferentes niveles. Está el que quiere hacerlo, yo voy a ir a matar a ese tipo. Está el que hace una conducta que realmente su resultado probable es que mate al tipo. Y está el que corre un riesgo tan y tan grande cuyo resultado puede ser matar a una persona. Así que ahí tienen todos los elementos mentales. Vamos a regresar a nuestra tabla de los asesinatos. Para que vean, el primer grado lo que requiere es a propósito o con conocimiento, mientras que el atenuado puede ser incluso temerariamente. Vamos a las formas de hacerlo. Pues miren, el primer grado requiere que sea mediante veneno, acecho, tortura, estrangulamiento, sofocación o asfixia, mientras que el asesinato atenuado requiere que sea como consecuencia de una perturbación mental suficiente para excusa razonable o súbita pendencia. En este caso, a don Miguel se le ha radicado por la modalidad del asesinato en primer grado, lo que es por acecho. ¿Por qué? Porque él se trasladó a buscar a este muchacho y darle muerte.
En el caso de los que alegan que esto es un asesinato atenuado, porque lo que dicen es, mira, es que don Miguel estaba en tal estado de perturbación cuando ocurrió esto, cuando su hija le dice, mira, este tipo me dio, que con ese coraje, él fue y se montó al carro y por súbita pendencia, de forma súbita, una cólera, una ira irresistible, él fue y le dio muerte y no podemos juzgar de la misma manera a don Miguel porque él estaba bajo sujeto a eso. ¿Qué pasa? Que el tribunal ya ha establecido cuándo vamos a decir que es súbita pendencia o no. El tribunal establece lo que se llama un cooling period, un periodo de enfriamiento. ¿Qué quiere decir? Que no podemos decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo de Fredito. Fredito me diga, diablo, fulano me dio una pela. Y yo, diablo, no puedes creer que te dio una pela. Yo me quedé con eso en la cabeza y mañana yo diga, le dieron una pela a Fredito, no puede ser. Y al otro día le dieron una pela. No, esto se acabó aquí. Y yo vaya y coja y le dé una pela al otro o lo mate. Porque se supone que en todos esos días yo he tenido la oportunidad de reflexionar sobre contra. Tú sabes, esta no es la forma de hacerlo. Hubo un periodo de enfriamiento donde ya se supone que esa ira bajó. En este caso, el tribunal le va a tocar decidir y la realidad es que cuando uno ve otros casos, otros precedentes previos, el tribunal va a determinar que si el señor se pudo montar en... primero que si no estaba frente a la víctima cuando pasó, simplemente lo llamaron a contarle. Se montó en un carro y se trasladó. El tribunal va a determinar que había un periodo de enfriamiento. Por lo tanto, no le va a poder aplicar la súbita pendencia de que, boom, de momento, él está... caso diferente hubiese sido. Lo llama a la mamá de la nena y le dice, la nena le acaban de dar una pela. Y el chamaquito es el vecino del lado. Tacho, ahí mismo don Miguel coge la pistola, sale para la puerta al lado, le toca la puerta y lo mata. Pues ahí yo veía una posible alegación de una súbita pendencia. Mano, me acabas de llamar, estoy con este coraje, le tumbé la puerta al muchacho. Pero ya eso de usted... Primero que no sabemos ni siquiera dónde estaba el arma, si la tuvo que buscar o tenía encima. Pero nada más que transportarse hasta el residencial, el tribunal va a determinar que hubo un periodo de enfriamiento. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos asesinatos? Pues miren la pena. Hay una pena de 99 años para un asesinato en primer grado, que fue lo que le fue radicado a don Miguel, versus el asesinato atenuado, que son 15 años. Además de esto, le radicaron por ley de armas por el delito de apuntar y disparar un arma de fuego, aunque él tenía licencia, es un delito, apuntar y disparar, así es que le radicaron por ambos cargos. Ok, ¿qué nos queda aquí? Pues miren, ciertamente esto es un caso que nos toca a todos porque podemos sentirnos reflejados. Quienes tienen hijos pueden decir contra... Yo he leído tanta gente que dice yo haría lo mismo. Y precisamente esto es lo que hace tan difícil juzgar un caso como este. Los casos donde las personas toman la justicia en sus manos no son nuevos. Esto no es de ayer para hoy. Esto ha existido desde la misma existencia humana, donde el ser humano ante la incapacidad, ¿verdad?, ante la desesperanza de que no se va a hacer justicia, decide hacerla. Y dentro de este proceso, pues hay muchas cosas que tenemos que ponderar. Primero, la parte legal, que es la que yo acabo de explicarles a ustedes. Segundo, lo que es la parte social. Ahora, ¿verdad?, esto que les voy a decir no es el dato, ya yo les di los datos. Ahora yo les voy a dar mi opinión de lo que debe estar ocurriendo en este caso. Y siempre les hago la distinción entre lo que son los datos y la opinión. Esto es la opinión de Lúgaro. Me encanta. Eso tenemos que incorporarlo, Así que ya la tienen ahí. Miren, aquí no se configura la legítima defensa. Y aquí están, de forma pura y dura, los elementos del delito de asesinato en primer grado. Tenemos incluso una confesión de don Miguel diciendo yo lo hice y lo volveré a hacer. ¿Qué le queda a don Miguel? Porque sin duda alguna todos decimos contra, ¿sabes? ¿Cómo vamos? Se nos hace muy duro pensar en la idea de enviar a un padre de 99 años por haber hecho algo como esto, incluso cuando vemos un panorama donde todos los días mueren mujeres y asesinadas por sus parejas y exparejas con sistemas que no hacen lo suficiente. Y cuántas veces no pensamos, ella hubiese sido otra estadística, era o el chamaco o ella, y el señor decidió que fuese el chamaco. Miren, aquí, sabiendo que sí, la fiscalía tiene los méritos para erradicar por un asesinato en primer grado y que no se va a dar la legítima defensa, ¿qué le podría quedar? Don Miguel tiene la oportunidad de escoger en estos momentos entre un juicio por jurado y un juicio por tribunal de derecho. El juicio por jurado es un derecho constitucional que tenemos. De hecho, ponme ahí la Constitución para que lo podamos ver. Está contenido ahí en esa sección 11, eso es del artículo 2 de nuestra Constitución. En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación, recibiendo copia de la misma, a cariarse con los testigos
de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado y a gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial, compuesto por 12 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos, en el cual deberán concurrir no menos de 9. Eso es lo que dispone nuestra Constitución. Antes se trabajaba en los casos según estaba dispuesto aquí, por lo que se llama la mayoría. La mayoría era de 9 a 3. Con conseguir que 9 personas declararan culpable a alguien era suficiente para condenarle. ¿Qué pasa? Luego de eso se vio un caso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y posteriormente uno aquí en Puerto Rico, donde se decidió que el caso de los delitos graves solamente se podría hallar convicta a una persona por unanimidad del jurado. ¿Qué quiere decir eso? Que para que don Miguel salga culpable de asesinato en primer grado, los 12 miembros del jurado tienen que declararlo culpable. Con uno solo que se vire y diga no lo voy a declarar culpable, don Miguel sale absuelto. Así que ustedes deben estar pensando mientras ven esto pues yo me voy por el juicio por jurado, porque tiene que haber una persona de 12 que piense, diablo, yo hubiese hecho eso también. Yo no voy a enviar a este señor preso 99 años. Y más con todo lo que se ha creado en Puerto Rico, en esta reflexión y toda la discusión que hemos visto pública con respecto a si debió o no haberlo hecho. Así que las probabilidades de conseguir uno de 12 que lo declaren no culpable, usted dirá, pues son bien altas. Yo me voy por juicio por jurado y para afuera. Pero, ojo, aquí don Miguel se expondría a una pena de 99 años. Cuando él le toca decidir esto, van a haber abogados, fiscales, personas que se van a sentar con él y van a decir, mire, don Miguel, si da la mala pata, que usted no convence a uno, estamos hablando de 99 años de cárcel. Y muy probablemente lo que pase en este caso, déjame sacar la bola de cristal. Espera, dame que esto no soy tan rápida. Ahora, pues vamos. Muy probablemente lo que pase en este caso es una de dos cosas. O que le reclasifiquen el delito a don Miguel por toda la presión pública que se ha generado a un delito menor, o que le ofrezcan a don Miguel hacer lo que se llama una alegación preacordada, o sea, una alegación de culpabilidad por un delito quizás como asesinato atenuado. Y le digan, don Miguel, no se arriesgue a coger los 99, declárese culpable por el de atenuado, que son 15, cumple menos, nosotros podemos hacer una recomendación de una sentencia de este tipo, bla, 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 bla. Así es que hay mucha presión pública en este caso. Probablemente veamos o esa declaración de culpabilidad por un delito menor o que en efecto don Miguel se vaya a un juicio por jurado con la esperanza de que uno de esos jurados va a declararlo no culpable en el proceso. Habiendo explicado hoy todas estas cosas de cómo funciona el juicio por jurado, cómo funciona lo que es un asesinato en primer grado versus el asesinato atenuado, lo que es la legítima defensa, ahora quiero hacer una reflexión sobre este tema. ¿Verdad? Hay veces que uno habla de temas aquí y la gente puede decir, esta persona habla de esto para las gradas. ¿Y qué sabe ella? Yo creo que todo Puerto Rico sabe que yo estuve involucrada en diferentes casos de violencia de género, donde tuve que acusar a mi expareja para proteger mi integridad física y la de mi hija. Yo he vivido ese proceso y durante 3 años estuve sumergida en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque es bien complejo. Primero, uno inicia, ¿verdad?, con lo que te dicen que hagas, que es pedir una orden de protección. Créanme que pedir una orden de protección en Puerto Rico hay que parirla casi. Y tienes que enfrentarte a todo un sistema policial que no está suficientemente adiestrado, el sistema de justicia, donde tú ves que tú lo haces bien como ciudadano, pero los casos se caen porque el sistema te sigue fallando, porque no diligenciaron bien la orden, porque no cogieron una firma, por tecnicismo se cae después que uno lo ha hecho bien. Si te topas con una persona que tiene chavos para pagar buenos abogados, peor todavía, porque te puede tener apelando esa orden hasta el fin del mundo y uno gastando dinero para defenderse. Más allá de eso, una vez esa persona violenta esa orden, tú entras en un proceso judicial que es revictimizante, que tienes que ir allí, someterte a que te hagan preguntas, a que tengas que explicarle la misma historia a 30 policías, a la unidad de delitos de violencia de género, después tienes que ir a fiscalía y explicarlo 30 veces más, después tienes que ir a regla 6, después tienes que ir a vista preliminar, después tienes que ir a un juicio. Para cada uno de los cargos es una cosa espantosa. Y muchas veces el sistema falla. Ante esas fallas continuas del sistema de justicia, yo creo que la ciudadanía ha pivoteado hacia la violencia.
hemos llegado a un momento donde decimos, pero mira, si la policía no va a hacer nada, si el sistema de justicia, ¿qué va a hacer? Mira, todas las mujeres que siguen matando semana tras semana. Y yo creo que la reflexión tiene que ir hoy dirigida a cómo vamos a manejar este asunto. Puerto Rico, de hecho, salió en la última semana como la segunda jurisdicción con mayor víctimas de feminicidios per cápita, la segunda jurisdicción en América Latina con la mayor cantidad de feminicidios per cápita. Yo les puedo decir lo siguiente, y no quiero hacer esta vez distinciones entre hombre o mujer, y les digo por qué. Este caso se nos hace mucho más fácil ver, y quizás esta opinión que yo voy a dar no es muy simpática, pero piénselo de esta manera, se nos hace más fácil ver este caso porque es el padre. Es el padre matando al agresor de su nena, defendiendo a su hija. ¿Y a quién no le apela esa historia? Del papá defendiendo a la nena de papá, tú sabes. Pero vamos a revertir esto. Una mamá que va y mata a la noviecita tóxica del nene, ¿lo estaremos viendo de la misma manera? Yo solamente los invito a esa reflexión comenzando por ahí, con revertir los roles. Pero más allá de eso, quiero decirles lo siguiente. La violencia de género en Puerto Rico ya no es una cuestión generacional. Ya no es que, pues, nuestros abuelos se aguantaban cuernos y se saltaban a galletas, pero seguían juntos. Ya no es nuestros papás, cincuentones, sesentones, que vieron esos roles de nuestros abuelos, repitieron esas conductas y se saltaron a galletas y se pegaron cuernos, pero siguieron juntos. Ahora estamos viendo jóvenes de 18, 20, 21, 23 años que tienen estas dinámicas de relación donde o eres mi propiedad, pero si no vas a ser mi propiedad, si no vas a ser mía, no veo otra respuesta que no sea aniquilarte. Y esa es la parte peligrosa. ¿Cómo hemos permitido que se desarrollen relaciones interpersonales y que ahora es algo intergeneracional, que lo vemos desde los mismos chamaquitos, cómo se tratan? Conductas de celos en noviazgo, conductas de no, pero que tú estés hablando con él, pero tú quieres hablar con él, ¿quieres que te busque el teléfono de él? Ese tipo de conducta que se empiezan a dar desde tan temprano como la adolescencia y que no estamos corrigiendo a tiempo. Y que por la cuestión ideológica y política y toda esta cuestión nos negamos a que se enseñe en la escuela. Porque tenemos esta idea de que a mis hijos los educo yo. A mis hijos los educo yo es que nos traen a jóvenes agresores, nos traen a personas que matan a sus parejas porque ella quiso salir con otro. Y el Estado no ha amarrado, no ha abrazado su responsabilidad de darle herramientas a la ciudadanía para que tengamos mejores dinámicas de relaciones interpersonales. Pero, ¿qué nos queda? Miren, yo no creo que esto se va a resolver ni con más comités ni con más comisiones. No se resuelve con más policías, ni con más tribunales, ni con más fiscales. Yo creo que en este momento tenemos dos soluciones. Una nos va a tomar más tiempo y una es bastante inmediata. La más inmediata, que es para las personas que están pasando por patrones de violencia o de maltrato, es tomar una decisión consciente de salir de ahí. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo porque muchas personas en las dinámicas de pareja, particularmente en Puerto Rico, empiezan a salir en los tiempos de noviazgo. Ella decidió entonces, dice, pues mira, yo me quedo cuidando a los nenes en la casa y vete tú y termina de estudiar. Y entonces su pareja terminó de estudiar, hace dinero, ya después que llevan 10 años juntos, él se cansa de ella, pero ¿qué pasa? Ahora que me está dando pelas es bien difícil salir de esta casa porque me voy a quedar sin un techo. ¿Quién va a pagar la educación de mis hijos? ¿Qué voy a hacer? ¿Irme a vivir en un albergue? Y nuestras víctimas de violencia de género piensan esto todos los días. No tienen la independencia económica para salir de los ciclos de maltrato. Además de eso, no tienen el poder adquisitivo para defenderse en estos procesos. Se sienten que están totalmente indefensas. ¿Quién me va a defender si este tipo tiene chavo para pagar los mejores abogados del mundo? Me va a pasar un tren por encima, me va a quitar los nenes. Y estas son las dudas y los miedos que enfrentan muchas víctimas de violencia, que pueden ser hombres y pueden ser mujeres. Porque se da de todo en la viña del Señor. Pero mi exhortación hoy es que muchas veces pensamos, no me va a pasar a mí, no me va a pasar a mí. Yo les aseguro a ustedes que todas las víctimas de violencia de género que hemos visto en las pasadas semanas, todas y cada una, jamás pensaron que ellas se iban a convertir en otra estadística. Y mi exhortación a usted que me escucha, si usted está viendo un patrón de violencia, si usted está pasando por maltrato, no espere, busque un círculo de apoyo, busque a alguien con quien hablar, asesórese, vaya preparándose, si tiene que buscar cómo tener una independencia económica, muévase, porque si gruñe, si ladra, yo le aseguro que eventualmente va a morder. Eso no falla. No espere a ver si usted es el de la que tiene suerte, que sale viva del proceso. Y esa es la parte de las que son víctimas.
Pero está la otra parte, la que nos toca a nosotros como sociedad. La que nos toca como padres, como madres, como vecinos, como compañeros, como amigos. Y es la parte de la reeducación. Nosotros no podemos seguir esperando que el gobierno haga un trabajo por nosotros. Nosotros tenemos que abrazar la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Tenemos que educarlos sobre relaciones saludables. Tenemos que, si hay que buscar ayuda, buscarla, para que no existan estos patrones de pertenencia donde tenemos desde jovencitos que ya se creen que mi noviecita es mi propiedad y vas a estar conmigo o si no, no vas a estar con nadie. Porque precisamente este tipo de creencia es la que nos ha traído hasta aquí. Y a veces la gente dice, mira, esto no es para que lo atendamos de forma distinta, porque matan hombres por igual. No solamente matan hombres por igual, en Puerto Rico matan más hombres que mujeres. Pero ¿qué pasa? Déjenme acomodarme esto un momentito. Espérense. Esto es la magia del YouTube. Puerto Rico matan más hombres que mujeres, pero las diferencias en las razones son importantes. La mayoría de los hombres que mueren en Puerto Rico ultimados es porque entraron en conductas criminales. O sea, asumieron el riesgo de vender droga, de participar del punto, del narcotráfico, de la actividad criminal. Son asesinos a sueldo. Así que ellos saben que se expusieron voluntariamente. Y ese es el perfil de las personas más asesinadas en Puerto Rico, 19 a 24 años, varones. Pero en el caso de las mujeres que están siendo asesinadas, no es porque se metieron a trabajar al punto, ni a velar los guardias, ni a matar a sueldo. Mujeres están siendo asesinadas por sus parejas y exparejas. No es el vecino, no es el tipo que se cruzaron en la Valdoriotti y pelearon por un parking y los persiguió. No, no, no. Estamos hablando de la persona en la que más usted confía. La persona que usted ama o amó. La persona que duerme a su lado todos los días. Quizás el padre de sus hijos. Esta persona en la que más usted confía, de repente usted se la encuentra en la sala de su casa apuntándola con una pistola o apuñalándola una y otra vez o prendiéndola en fuego o degollándola. Y en ese sentido es mucho más violento lo que es la violencia de género y este daño al que se están exponiendo tantas mujeres. Por eso es que es tan importante que le demos atención. Que le demos atención no desde la burocracia, los comités y las comisiones y la habladuría política, sino desde la parte social y el entendimiento de que, mira, es una situación que nos está afectando, es compleja y hay que enfrentarla de la misma manera, con valentía, entendiendo lo que es y miren, no simplemente barriéndola debajo de la alfombra. El caso de don Miguel González Varela es lamentable, es triste, nos pone a todos en esa posición de pensar, diablo, yo hubiese hecho lo mismo. Realmente mi hija Valentina me dice que un tipo le dio, yo no hubiese cogido una pistola y se lo hubiese vaciado encima ese infeliz. Probablemente, ¿cuántas veces lo pensamos? Pero está también esa línea que trazamos, donde decidimos, ¿tú sabes qué? No me toca a mí ser jurado y verdugo de la persona. Y sí, hay un sistema de justicia y policial deficiente. Pues nos toca mejorarlo. Porque imagínense si todos vamos a tomar la justicia en nuestras manos, ¿en qué se va a convertir esto? En un free for all. Mi solidaridad con esta familia que está atravesando esta tragedia, porque no es otra cosa que una tragedia, y espero que dentro de las circunstancias y el balance de las cosas se haga justicia en el proceso. Bueno, los dejo con esa reflexión. Me escriben en los comentarios qué piensan. Los estoy leyendo. Agradecida del apoyo que nos siguen brindando. Siempre los exhorto a que vayan al canal, le den like, suscríbanse para que este contenido le llegue a más personas. Coméntenlo, compártanlo. Y no solamente ahí van a tener la información que necesitan para hablar con propiedad de las cosas, sino que pueden evitarse que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Hoy voy a estar discutiendo este tema más a fondo, en última palabra a las 5:55 por Tele 11. Y saben que el viernes es día de irnos en vivo en Escucha Lugar, así que pónganme las alarmitas desde ahora, que la otra vez me dijeron, oh, me lo perdí, se me olvidó. Esta vez no hay excusa. Pongan 10 de la mañana, viernes, nos vamos en vivo, van a tener la oportunidad de hacer preguntas, vamos a discutir diversos temas, podemos recapitular sobre los temas de la semana, incluyendo los temas de ese día, pero lo importante es que usted va a poder preguntar y obtener información en el proceso. Así que nos vemos el viernes en vivo, ya con eso cerramos por hoy. Tengan todos un buen día.